Más que Noticias. Sean todos bienvenidos a este espacio una vez más, agradeciéndole al Señor que nos ha dado la gran oportunidad de encontrarnos en esta nueva ocasión y que en este momento me encuentro en compañía de un profesional del derecho, alguien bien experimentado que nos va a arrojar luz acerca de un tema que inquieta a muchas personas, específicamente a aquellos que trabajan en áreas domésticas. Me refiero al doctor Emilio Morla. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, Ángela, encantado aquí con ustedes para servir a nuestra población y orientar en la medida que nos sea posible. Gracias por acudir a esta Gracias. invitación que le hemos extendido. Gracias a ustedes. Doctor, mire, nuestra intención, ¿verdad? Esto es un conversatorio, por eso el término mire, ¿verdad? Correcto. A conversar que vamos acerca de este tema que, aunque estemos prácticamente en confianza, no deja de ser importante. Amén, amén. Y es un tema que inquieta mucho a los empleados domésticos. ¿Qué es un empleado doméstico, doctor? Un empleado doméstico, es bueno decir a la gente que hay empleados domésticos y empleadas domésticas. Es decir, en una casa puede haber tanto hombre empleado doméstico como mujer empleada doméstica. Una empleada doméstica o un empleado doméstico es aquel o aquella persona que se dedica a realizar los trabajos o los oficios propios de la consecución de esa casa para cumplir con el día a día en lo que son los trabajos, como por ejemplo fregar, limpiar, barrer, lavar, planchar, cocinar, atender los niños, etcétera, etcétera. En el caso del hombre, el doméstico se ve más fácil en la jardinería. Normalmente un hombre que hace de jardinero en un hogar, no en un edificio, porque si es un edificio entonces ya no es lo mismo. En un hogar, entonces este es un empleado doméstico, un hombre en un hogar que se dedica, por ejemplo, a llevar a los niños al colegio, a montarlo en un motoconcho, etcétera, etcétera, es un doméstico, teniendo en cuenta y estableciendo la diferencia que, por ejemplo, la persona que hace de seguridad en un hogar, entonces este no es doméstico. Ya no es doméstico, pero usted ha tratado un tema, una parte importante que me llama la atención, que Okay. usted especificó que en el caso de los hombres que hacen trabajos domésticos son los que se encargan también De hacer lo mismo que de hace hacer una mujer. las mujeres, pero en una casa. aquellos hombres que trabajan, por ejemplo, y mujeres que trabajan en empresas haciendo labores domésticas, Parecidas. no se denominan dentro de este renglón. ¿Cuál es el renglón de No ellos? son domésticos, ellos son conserjes. Mm. Porque, ¿dónde estriba la diferencia? En que el que hace el trabajo igual o parecido al doméstico, mientras el doméstico hace un trabajo que no representa ganancia pecuniaria para su empleador. Es decir, su empleador cuando lo manda a cocinar, no cocina para venderle a la gente. En cambio, el conserje, el trabajo que hace en la empresa, aunque no lo venda directamente, pero es una empresa. Es parte de una entidad que está en movilidad económica para ganar algún tipo de beneficio por lo que hace, de la cual esa persona que hace un trabajo parecido o muy equivalente al doméstico le hace. Entonces, esta persona no solamente es un conserje, no es doméstico o doméstica, sino que tiene los mismos derechos laborales que tiene cualquier otro trabajador de ese tipo de empresa. Sin embargo, los derechos laborales de los domésticos son totalmente reducidos con relación a esa persona. Ok, qué bueno que entonces usted hizo esta aclaración, porque en muchas ocasiones he escuchado que tanto los que trabajan dentro de una residencia, de una casa, como los que trabajan en empresas, he escuchado que le denominan de la misma manera. Doctor, algo que ha estado en debate desde hace algún tiempo para acá, algunos años para acá, es sobre los derechos que tienen los empleados domésticos, esas mujeres que trabajan en casas, esos hombres. ¿Cuáles son esos derechos específicos a los que ellos tienen? Mira, pudiéramos decir que hay dos tipos de derechos. Unos, en cierto modo, no están establecidos por la ley, sino por la práctica entre ambas partes, entiéndase,
el dueño o la dueña del hogar como empleador o empleadora y la doméstica o el doméstico. Y es que mientras la doméstica o el trabajo doméstico antes incluía dormir en el lugar o incluía trabajar mucho más tiempo, ahora esto se ha viabilizado sobre un principio que se llama la libre autonomía de la voluntad de las partes, en el que una mujer doméstica le puede decir a una dueña de casa: yo puedo ir a tu casa a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 10. Te preparo los niños, los baño, les pongo ropa, los mando al colegio, hago desayuno para ellos, para ti, para tu esposo, y a las 10 me voy. Pero ya a las 11 ella entra a una casa donde cocina, porque sabe cocinar, y prepara la comida para todo el mundo, friega los trastes, hace toda la consecuencia de eso, y ya a las 2 de la tarde se va. Si han acordado que sí, que será así, porque las horas sean menos a lo que normalmente se conoce, no pierde la calidad de ser una doméstica o un doméstico. Sin embargo, hay otra reglamentación que es la legal, la que establece el Código de Trabajo, donde a ellos le tocan, cuando se rompe el contrato de trabajo, por ejemplo, solamente tienen derecho a los llamados derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos para los trabajadores domésticos? Vacaciones y salario de Navidad. Estos dos derechos están establecidos por la ley 204, no me recuerdo el año. Te decía ahorita, Ángela, que yo soy malo recordando números. Y la 197, la 204, regula el derecho a las vacaciones, que hizo una modificación al código a los artículos 177 y siguientes. Y la 197 hizo una modificación al código a los artículos 219 en adelante, que tienen que ver con el salario de Navidad. Estos derechos, al igual que para los trabajadores normales, no se pierden, no importa la causa por la que se haya roto el contrato. Lo que significa que si la dueña de una casa encuentra a una mujer de esta con 100,000 pesos de la casa que se lo lleva, sea que lo recupere o no, estos dos tipos de derechos o los derechos adquiridos no se pierden bajo ninguna circunstancia. Incluso aunque la empleada doméstica haya cometido alguna infracción. No, no solamente la doméstica, cualquier trabajador. Dice estas dos leyes que estos derechos no se pierden, no importa por la causa que se haya roto el contrato. Lo que significa que cuando tú tienes a un trabajador al que tú lo has sorprendido, un trabajador ya fuera de lo que es el doméstico, un trabajador industrial, comercial, de la construcción, del sector turístico, de cualquiera de ellos, él va a perder los derechos de prestaciones laborales. Cómo se dividen los derechos normales de un trabajador. Prestaciones laborales, que son preaviso y auxilio de cesantía. Y también pierde un derecho que es de categoría de derecho adquirido, que son los beneficios a los derechos, a la participación al 10% de los beneficios netos de la empresa. Estos también se recuperan, como son los otros dos que te dije, en favor de las dos categorías de trabajadores. Ahora, los trabajadores domésticos tienen otras ventajas, son como derechos. El trabajador doméstico, sobre todo el que está dedicado a una casa, tiene derecho a un horario para estudiar, tiene derecho a seguridad social, tiene derecho a descanso, tiene derecho a un salario digno dentro de lo que hace. En la parte de la seguridad social, hace algunos años ya que esto se ha implementado o desde siempre ha existido. No. De unos años para acá, que yo, al menos yo lo he estado escuchando como de, entiéndase, 19 para acá. Es una resolución, para acá. Pero está desde el 2001, específicamente el 2003, con la ley 87-01. Lo que pasa que esto se regularizó finalmente por una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el máximo organismo de dirección de lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Como tú sabrás, el ministro de Trabajo, en virtud de esta ley de la 87-01, es el presidente del Consejo Dominicano de la Seguridad Social, lo que significa que él tiene dos grandes instancias que maneja, y cuando se reúne dentro de lo que establece la ley, entonces dictaminan en calidad de resolución para establecer esto, hoy la mujer. Y de hecho, la regulación ha sido buena, porque imagínate tú, yo, o en el caso de Javier, que tenga a una de estas mujeres, su hombre, trabajando en la casa.
pon tu instrumento de mayor peligro de una casa, la plancha, la lavadora y una nevera y una olla de presión. Explotó la olla de presión, hasta un abanico, le amputó una mano a esa trabajadora, todo va a correr por el dueño de la casa. Pero si él la ha adscrito a estos derechos y le permite que sea regulada por la Seguridad Social, entonces él va liberado. De hecho, como tú sabrás, hubo una resolución hace como un año o dos que trataba de reconocerle muchísimos derechos a la mujer doméstica, con la cual yo estuve de acuerdo. Sin embargo, advertí que la declararían inconstitucional porque crearon una resolución modificando derechos que están establecidos en la Constitución Dominicana como ley sustantiva y que también están establecidos en el Código de Trabajo como ley adjetiva. El derecho del trabajo tiene una ventaja que es constitucional o sustantivo y a la vez es adjetivo. Cuando las leyes se adjetivan o se adjetivizan, cuando están en la Constitución y la Constitución ordena, por ejemplo, artículo 60, si mal no recuerdo, 62, te habla del derecho al trabajo, pero te habla mínimamente. Lo que está mandando al legislador es que se cree una legislación en materia de trabajo, porque ya la Constitución la estableció, como sucede con la Seguridad Social, y por eso tú ves que una ley sustantiva, o que la ley sustantiva, porque es una sola la ley sustantiva, que es la Constitución, establece un tipo de derecho como el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, y entonces hay leyes que regulan adjetivamente estas dos regulaciones, valgan la redundancia, que establece la Constitución Dominicana. Hubo situaciones, les cité anteriormente el año 2019, que a partir de ese tiempo fue que empecé a escuchar más de esto de la seguridad social y en cuanto a los empleados domésticos. Cuando yo escuché este tema, doctor, muchas dueñas de casa y dueños empezaron a despedir a las empleadas domésticas que tenían en sus casas como para liberarse de este compromiso, porque ellos asumían que más allá de tener esta responsabilidad, ¿verdad?, de ingresar a su empleada en la seguridad social, tenía que correr también con los gastos incluso de liquidación. Y a mi cuenta, yo que no sé nada de ese tema, a mi cuenta incluso las empleadas domésticas tenían este derecho, los empleados en sentido general, domésticos, tenían este derecho de liquidación, no solamente como usted ha mencionado, la parte de la regalía y las vacaciones. ¿Por qué no tienen derecho a liquidación? No tienen derecho a liquidación precisamente, y es una confusión que existe hoy día, es que por lo que te dije ahorita, lo que un trabajador doméstico o doméstica hace no significa ganancia pecuniaria, no genera ningún beneficio económico en favor de su empleador que lo recibe. Por eso el empleador de este tipo de gente no tiene que liquidar, nada más paga derechos adquiridos, porque tú te imaginas que a un hogar, hay hogares que no son gente rica, una gran mayoría, que lo obliguen a una trabajadora de 10 años a pagarle 5 años a 21 días y los otros 5 años a 23 días. Serían 21 por 5 son 105 y 23 por 5 son 115, serían 220 días de salario ordinario, que sería el resultado de dividir el valor que ella gana mensual entre 23.5, esa división te dará un valor por día. Ese valor por día habría que multiplicarlo por los 220 días. Eso es imposible. Usted es fuerte en matemáticas, doctor. A veces, en cambio, a una empresa no es lo mismo. Mira que con las empresas, el gran problema hoy es el auxilio cesantía, que ya lo estableció la ley 87-01 en el artículo 58. Sin embargo, una de las cosas que creó el gran problema, que motivó a alguien a llevar en una vía de inconstitucionalidad la resolución de los trabajadores domésticos, fue porque precisamente le aplicaron unos valores a los empleadores domésticos como si hubieran sido empresas. Entonces, si una mujer cocina en mi casa para que yo coma y mi esposa y mis hijos, si limpia la casa para que nuestra casa esté limpia, eso que ella hace no implica ganancia económica o pecuniaria para vender hacia afuera. O sea, ahí entonces estriba. Me está aclarando mucho. Entonces,
Cuando un empleado tiene derecho a liquidación es cuando ese empleado con lo que hace, con su trabajo, le genera una ganancia al empleador. Correctísimo. Ok. Correctísimo, porque hay diferentes, bueno. Había muchas confusiones, bueno, que Sí, sí, bueno y hay que muchos se haya tipos de aclarado trabajo esto. que la gente no entiende. Mira, está el trabajo motu propio, que es el que tú te haces para ti misma. Eso no representa ganancia para ti. Tú no te puedes exigir que Yo no tú me te puedo quedes. liquidar a mí misma. Está el trabajo voluntario, el que yo hago para ti. Ponte tú que yo llego a tu casa ahora en estos tiempos Como una dicembrinos. labor social. Correcto. Y tú estás reconstruyendo tu casa y yo quiero ayudarte a reconstruirla. Eso no significa ganancia para ti. Qué bueno que usted tocó esa partecita, doctor. Esa partecita. Hay gente que te ayudan en eso y después Sí, quieren que tú le... Mire, qué bueno. Porque ha ocurrido casos, por ejemplo, yo misma he tenido situaciones, pero ya voy a hablar en sentido general, de que, por ejemplo, yo lo contrato a usted para un trabajo, ¿verdad? Yo hago mi acuerdo con usted. Para un trabajo como de una casa. Como algún Una trabajo, construcción, exacto, de pintura, una casa herrería. o algo así, ¿verdad? Pero usted busca un ayudante. Al fin y al cabo, usted viene entonces a exigirme a mí que le pague a su ayudante, pero yo no le dije a usted que buscar ayudante. ¿Eso recae sobre mí No, o nunca. ya es una responsabilidad sobre usted? Nunca. Aclare ese chip, por Nunca. favor. Mira, lo primero es que si yo, vamos a poner que vamos a ponerle los hierros a tu casa. Ujú. Si yo soy el herrero, el operador principal, yo te hago un cálculo que incluye material y manos de obra. ¿Cuántos son? Mire, licenciada, por materiales se consumen 50,000 pesos. Y por mano de obra son 30, son 80,000 pesos. Usted me dice que sí. Firmamos un acuerdo, usted me da tanto adelante o me lo da junto. Lo primero es que yo no soy empleado suyo ni trabajador suyo. Porque entre usted y yo no hay una relación de trabajo. Porque lo que tipifica una relación de trabajo, un contrato de trabajo o una relación de trabajo, tiene 3 elementos constitutivos y son la prestación de servicio, que es trabajar, pagar un salario o un sueldo según el caso, porque no es lo mismo salario que sueldo, y ¿Y cuál es la diferencia? subordinarte. El salario es una modalidad de pago por unidades de trabajo hechas. O sea, pago por obra. Ahí. Podría ser, pero por ejemplo, ponte tú un trabajador que gana salario en una empresa, él va a coser zapatos, él cose 50 zapatos, le pagan semanalmente 5,000 pesos, pero cuando él cose 37 zapatos, él cobra menos. En cambio, el gerente de contabilidad de la empresa, a él no le van a poner cantidades de cosas para hacer. Él va a trabajar como quiera de lunes a viernes. Si él no va un día, gana sueldo. El sueldo es una cantidad de dinero que se gana fija, que no baja ni sube, porque tú no vayas un día o porque tengas que trabajar un día de más o medio día de más. Excelente. Esa es la diferencia. Entonces, el trabajador doméstico sabe que hay muchos derechos que no le corresponden, pero a veces está tan desorientado el trabajador doméstico, que suele ser muy hábil demandando a su empleador, y entonces está tan desorientado el empleador. En el caso, siguiendo del ejemplo, si yo soy el herrero y Javier es mi ayudante, con el permiso de Javier, yo voy a pagar a Javier con los mismos 30,000 pesos que le pedí a usted de mano de obra por el trabajo que voy a hacer. Así como yo no soy trabajador suyo, tampoco Javier es trabajador suyo. Sin embargo, Javier es trabajador mío. Uno de los grandes problemas que se da hoy día, porque estos conversatorios no se pueden quedar nada más en el código, porque se abrazan varias leyes. La ley 87-01 establece, de hecho, en San Pedro de Macorís hace poco hubo una empresa donde 2 trabajadores murieron en un tanque por una implosión. Es lo que, como si dijéramos una explosión, pero en vez hacia afuera, fue hacia adentro. Murieron. Hubo muchos comentarios, a mí incluso me consultaron, me quedé esperando, Pero la idea es que la ley establece que una empresa principal, cuando busca un contratista o un outsourcing, que es alguien que te va a soportar para hacer las cosas, pero que no depende de ti como empresa, tú tienes que exigirle a ese contratista que él esté al día en la seguridad social con relación a su trabajo, a sus trabajadores. Porque si viene un evento, una situación inesperada, un accidente, y acontece contra esos trabajadores, si tú no has exigido ese compromiso y te lo han presentado previamente, entonces tú caes en una coparticipación
en los compromisos de esa casa. Te planteo, perdón, si por ejemplo esa empresa a la hora de contratar a esa otra no le exigió eso y la primera, la contratista, tampoco estaba al día en eso, entonces si se lleva ese proceso hay que encaminar a las dos empresas en aras de que asuman la responsabilidad porque las dos fallaron. Entonces, para terminar ese ejemplo, en el caso de ese trabajador que le va a hacer los hierros, el compromiso suyo es pagarle por lo que acordaron y el de él es entregarle lo que quedó de hacerle, pero usted no tiene ningún compromiso. Más allá. Doctor, gracias por este tiempo que usted nos ha permitido. De su tiempo, sabemos que usted es bien ocupado. Claro, es una labor bien demandante la que usted ejerce. Ya para cerrar con broche de oro, por favor, no por lo menos, por favor, sí, un mensaje tanto a los empleados domésticos como a los dueños de casa, de cómo ellos pueden orientarse en el código de trabajo, de cuáles son sus derechos y sus deberes para que sepan en base a qué ellos van a realizar una labor y van a demandar la otra. Bueno, yo le puedo decir, estoy tratando de recordar, Ángela, los artículos, el Código de Trabajo, los artículos domésticos, los artículos 258 y siguiente en adelante, ahí hay pocos artículos, esto va hasta el 265. Ahí está todo lo que regularía la relación de trabajo entre un empleador del hogar y un trabajador del hogar, sea varón o hembra. Ahora, mi mayor responsabilidad es decirle algo que aprendí. El conocimiento da poder. Y no es poder para destruir a tu igual, sino poder de conocimiento para tú autodefenderte y para defender a quien esté cerca de ti que tú quieras. Empodérate de lo que dice el código y lo que dice la ley 87-01, y así tú como empleadora doméstica o empleador doméstico estarás más consciente a la hora de contratar a un trabajador o trabajadora doméstica, y el trabajador o trabajadora doméstica, si hace lo mismo, también estará más consciente de lo que va a hacer, y una relación entre dos partes que ambas están conscientes de lo que va a hacer caminaría mejor si ambos no están conscientes o si solo uno de los dos está consciente. Muchas gracias. Excelente. Bueno, dice la Biblia que no andarían dos juntos si no estarían de acuerdo. Bien, entonces esto también se ejecuta aquí. Doctor, amén. Gracias nuevamente por su tiempo de estar aquí en Ambrior Más que Noticias. Esperamos entonces en una próxima entrega tenerlo por aquí para tratar otros temas en el área de derecho, que es el área. Sí, gracias por la disposición. Señores, hasta aquí llegamos, será pues hasta una próxima ocasión. Ángela Brito estuvo con ustedes aquí en Ambrior Más que Noticias.